Cada mes ens portem alguna persona, un científic o una científica, a parlar-nos d'algun tema interessant. I avui, com un refresh de les primeres dues presentacions que ens van fer des de l'Institut de Física d'Altes Energies, de l'IFAE, sobre un treball que estan fent amb un observatori que està a Kitt Peak, que antigament era un telescopi òptic, que jo havia enviat correos i tal, allí, m'havien fotos. Ara han muntat com 5.000 receptors de fibra òptica, cada un d'ells està enfocant a una galàxia, per tant poden treballar amb 5.000 galàxies alhora, i aleshores capten la llum, a partir d'aquí amb el seu espectre veuen si s'estan acostant, si s'estan allunyant amb l'efecte Doppler, i estan traçant un mapa tridimensional de l'univers conegut per intentar trobar pistes a l'energia fosca, etc. Avui ens ve el Jonás Chávez, que és un astrofísic que està treballant a l'IFAE, i ens vindrà a parlar, ens posarà el vídeo, que el vídeo és el mateix que hem vist altres vegades, però és xulo de veure, però després, sobretot, ell ens parlarà de l'actualització dels resultats després d'un any i mig, més o menys, un any i mig de treball, quines conclusions estan arribant i quines sorpreses potser ens hem endut. Ell ens parlarà en castellà, perquè és de Cáceres, està aquí, està ja ficat aquí a Catalunya, però tot un procés d'adaptació al tema, per tant, Tengo una hija de 4 años y estoy aprendiendo mucho ahora. Per tant, li fem una bona rebuda, no? Doncs us deixo amb el Jonás i a partir d'aquí jo em callo i em quedo por ti. Muy bien, pues la idea que teníamos era empezar con el documental mostrando, en este documental se habla de los científicos que están participando en el proyecto, también se habla del instrumento y un poquitín de la ciencia. Y después, ya una vez que lo veamos, la idea es ya hablar de los resultados más actuales de la energía oscura, poder explicaros un poco más en profundidad porque se menciona brevemente y que sepáis mejor qué es lo que estamos haciendo exactamente y la labor que hacemos aquí en el IFAE, porque estamos liderando de las medidas que se hacen, de los puntos que se ponen para medir la energía oscura, uno de esos 5 puntos lo lideramos en el IFAE. Entonces, quiero decir que tenemos una parte muy importante de esta colaboración internacional que involucra gente desde Estados Unidos, de Australia, de Asia, y aquí hacemos una parte muy importante de la ciencia. Así que me callo por ahora, vemos el documental y después ya hablamos y después dejaré mucho tiempo para cualquier tipo de preguntas que queráis hacer acerca del documental o en general de ciencia. L'espai sembla molt fosc i immòbil. Però el nostre univers està en moviment constant. Mentre tu seus còmodament, totes les galàxies del voltant estan canviant, col·lidint i caient simultàniament per formar estructures grandioses. Ballen al voltant d'una xarxa colossal de matèria fosca que és invisible als nostres ulls. Alhora, l'univers s'expandeix ràpidament, repel·lit per una força misteriosa coneguda com energia fosca. No ho podem percebre en el cel nocturn. Les nostres galàxies veïnes són molt lluny i els seus moviments tenen lloc cada 1.000 milions d'anys. El període d'una vida humana equival simplement a un instant de la història còsmica. Sembla, doncs, que només podem tenir una imatge de com és el nostre univers actualment i que hem de fer servir simulacions com aquesta per entendre l'evolució que té lloc al voltant nostre. A menys que fos possible mirar enrere en el temps.
Això és exactament el que està fent ara un gran grup de científics. Gràcies a les propietats de la llum, a la col·laboració mundial i a l'ajuda de nombrosos robots diminuts. Estem asseguts al Kitt Peak, una muntanya d'Arizona dins la nació Tohono-O'odham. Hi viuen cérvols, coiots, cactus i 22 telescopis que observen des dels planetes més llunyans fins al nostre Sol. El més gran examina el cel i captura fragments de l'univers des de fa molt de temps. We want to know more about how the structure of the universe changes and why. So DESI is measuring the positions of many galaxies with a telescope modified to observe many galaxies at once. It is a little wild when you think about it. Here we are, on top of a mountain in the middle of the desert, using 5,000 robots to map out the universe. But of course, there's a lot more to the story. La clau per mirar el passat és que la llum tarda un temps per viatjar. La llum viatja molt ràpid, tant que és difícil percebre-ho a la Terra. En distàncies curtes, sembla instantani. Tanmateix, el Sol és molt més lluny. Els rajos solars que sents a la pell han deixat el Sol fa 8 minuts. Quan alces la vista per mirar el cel de nit, estàs veient una llum estel·lar que ha viatjat per l'espai durant anys. De vegades, milers d'anys, abans d'acabar el seu viatge als teus ulls. Com més lluny es troba de nosaltres una estrella o una galàxia, més antiga és la seva llum en arribar a la Terra. En un any, la llum pot viatjar al voltant de 6 bilions de milles, una distància coneguda com un any llum. Si hi ha éssers intel·ligents en un planeta que es troba a 100 anys llum, ara mateix estan rebent els primers senyals de la televisió enviats a la dècada de 1920. La Via Làctia, la nostra galàxia, té un diàmetre d'uns 100.000 anys llum. Si uns éssers intel·ligents que visquessin a l'altra banda miressin avui cap a la Terra, veurien els primers éssers humans emigrant de l'Àfrica. En certa manera, la història es preserva mentre la nostra llum travessa l'espai. La història de l'univers es preserva de la mateixa manera. Els astrònoms poden veure com era el cosmos fa milions d'anys mirant simplement la llum de les galàxies que es troben a milions d'anys llum de distància. Però com coneixem les distàncies cap a les galàxies? Les podem intuir gràcies a un altre fenomen útil.
L'univers està en expansió. No tot el que hi ha a l'univers creix. Només l'espai entre les galàxies. Com més llunyana és una galàxia, més gran és l'espai que hi ha entre ella i nosaltres i, per tant, més expansió es produeix. Això vol dir que les galàxies properes s'allunyen lentament, mentre que les més distants s'allunyen més de pressa. Mesurant la velocitat amb què una galàxia s'allunya de nosaltres, podem predir la distància a la qual es troba. Podem descompondre la llum d'una galàxia fent servir un instrument conegut com a espectrògraf per veure tots els colors del seu espectre. A mesura que els objectes es van allunyant de nosaltres, la llum que en veiem augmenta de longitud d'ona i és cada vegada més vermella. Com més ràpid es mou una galàxia, més vermella es percep. El més important que cal recordar és que el color d'una galàxia ens pot dir a quina distància es troba. Si volem veure com era l'univers en el passat, podem fer un mapa tridimensional de la matèria del voltant nostre mesurant l'espectre de moltes galàxies. Això ja s'havia fet abans. Estem analitzant dades obtingudes en el projecte Sloan Digital Sky Survey, una col·laboració que va mesurar aproximadament 1 milió de galàxies. Amb aquesta informació, podem fer un mapa de les galàxies que tenim al voltant. Cada punt que veus aquí és una galàxia sencera, que conté centenars de milers de milions d'estrelles i centenars de milers de milions de planetes. Amb tanta informació, pots començar a percebre patrons. Les galàxies no estan disperses aleatòriament. En escales molt grans, estan organitzades en una mena d'estructura en forma d'esponja. Hi ha cúmuls, làmines i filaments de galàxies, tots envoltant buits còsmics. Regions extenses amb molt poca matèria. L'estructura està en moviment constant, en evolució constant. Per veure com ha canviat, podem mirar enrere en el temps. La llum de les galàxies pròximes és relativament jove. Per tant, l'estructura que veiem a prop de la Terra és d'un univers més evolucionat. La llum de les galàxies distants és més antiga en el moment que ens arriba. Porta informació d'un univers més jove, quan l'estructura estava menys evolucionada. Descrivint aquesta estructura a diferents distàncies, podem veure com era l'univers en diferents moments. Quan agrupes les instantànies, pots veure la història de com ha evolucionat l'univers. Són aquest tipus de mapes que s'estenen en el temps i l'espai, els que revelen com canvia l'univers i ens ajuden a estudiar els elements que afecten aquesta evolució, com la gravetat, la matèria fosca i l'energia fosca. Però igual que aquesta estructura, la nostra història té alguns forats. Per exemple, els científics han comprovat que l'energia fosca impulsa l'expansió del cosmos i que constitueix la major part de l'univers. En veiem els efectes, però no sabem realment què és. Necessitem un mapa del temps més detallat. Per a aquesta tasca, s'han unit cartògrafs còsmics d'arreu del món. L'instrument espectroscòpic d'energia fosca, el DESI, està elaborant el mapa més complet del nostre univers més proper. És molta feina.
Un estudi com aquest necessita centenars de persones treballant-hi durant dècades. S'ha de crear l'instrument, dissenyar el programari, generar simulacions, planificar l'estudi, observar amb el telescopi, gestionar i analitzar dades, mantenir l'observatori en funcionament, entre moltes altres tasques. My name is Claire Lamont. I'm from the United States, and I'm a graduate student at Harvard. When you watch videos about observations in astronomy, like this one, you're often seeing a very neat, distilled version of the actual process. Real data can be messy, and there's so many small things to take into account. From the subtle ways that galaxies are oriented to wind at the telescope. That's why we need many different people with many different specialties to take on a project like this one. 我的名字叫思卫，我在北京大学科维里天文与天体物理研究所工作。我们组主要的科学目标是研究星系的形成与演化，以及其在宇宙学中的应用。Em dic Andreu Fontrivera i soc cosmòleg a l'Institut de Física d'Altes Energies de Barcelona. Una de les meves tasques al DESI és la de generar universos ficticis, versions simulades dels aspectes de les galàxies que el DESI observa. Abans de començar les observacions reals, aquestes simulacions ens mostraven què podríem observar, i ara les emprem per validar les nostres anàlisis. My name is Khaled Said. I work as a researcher at the University of Queensland in Australia. One thing that many of us here at the University of Queensland are helping with is a process called visual inspection. During this process, we actually look at every single spectrum from DESI to ensure the quality of these spectra, classifications, and redshifts. Les galàxies que estan mesurant són massa tènues per veure-les a ull nu. Aquesta petita porció de cel pot semblar fosca i buida, però està il·luminada per la llum antiga de galàxies distants. Per observar-les, aquestes galàxies han de ser al lloc correcte del cel, prou lluny de la Via Làctia perquè la llum i la pols de la nostra pròpia galàxia no destorbi. Emprant 3 telescopis, l'equip del DESI ha escollit i captat la imatge de les galàxies que mesurarà, 40 milions en total. Reunir 40 milions d'espectres no és fàcil. Si mesuréssim cada galàxia d'una en una, trigaríem 20.000 anys a completar l'estudi. Per tant, necessitem alguna cosa més que un simple telescopi. El DESI forma part del telescopi Myell al Kitt Peak. Per completar l'estudi en només 4 anys, el DESI està programat per observar 5.000 objectes simultàniament. Cada observació comença amb el Myell apuntant a una regió del cel. Tota la llum d'aquesta zona viatja fins al telescopi i impacta en un mirall enorme. Després, la llum es reflecteix i passa per una sèrie de lents, abans de ser enfocada en un feix en el pla focal. En aquest punt, el feix conté la llum de 5.000 galàxies, però també la llum de tot el que hi ha en aquesta porció de cel. El pla focal és on la llum de cada galàxia se separa de tot el que té al voltant. My name is Kevin Fanning. I am a graduate student at The Ohio State University, located in the US, and I have worked on the DESI focal plane for the better part of 6 years. Behind me is the Myell 4-meter telescope on Kitt Peak. Mounted at the top of the telescope is the DESI instrument. Inside of the instrument is the focal plane, which has 5,000 pencil-shaped robots to position fibers onto galaxies. These robots can position themselves to an accuracy of about 5 microns. A human hair is only about 80 microns thick, which means we are literally splitting hairs with these robots. La llum de cada robot passa per cables de fibra òptica i arriba a un espai separat amb 10 espectrògrafs que mesuren el color de cada galàxia
I en qüestió de minuts, tens els desplaçaments cap al vermell i, per tant, les distàncies de milers de galàxies. Però això, aquests robots, no ho poden fer tots sols. Mon nom est Satya Goncho-Agoncho. Je suis une cosmologue française qui travaille au laboratoire national Lawrence Berkeley. Je suis une des scientifiques chargées des observations DESI. Je me tiens actuellement dans la salle de contrôle historique du télescope Mayan. J'ai la chance de pouvoir me rendre au sommet de la montagne régulièrement afin de conduire les nuits d'observation. Nous tenons à ce que nos observateurs soient là en personne, car nous avons besoin qu'ils exercent leur jugement afin de pouvoir gérer quelques situations qui se présentent, qu'elles soient météorologiques ou techniques. Tout ce à quoi vous pouvez penser, nous le gérons. El DESI treballa sempre, observant una nova regió de galàxies cada 10 minuts, cada hora, cada nit estrellada durant 5 anys. Els terabytes de dades obtinguts ajudaran a resoldre molts misteris, des de determinar amb més precisió la massa de partícules subatòmiques fins a explorar la nostra pròpia galàxia. Amb tanta informació nova, qui sap què revelarem en els pròxims anys? Vegem el que van observar els 5.000 ulls del DESI el primer any del projecte. Uns 10 milions de galàxies. Galàxies que s'agrupen i que tracen les estructures més grans de l'univers. Les dades del DESI revelen filaments, làmines i buits de matèria enormes que mai abans no havien vist. Fa molt de temps que la llum va sortir d'aquestes galàxies. Mentre l'univers s'expandia, la llum augmentava la longitud d'ona i era cada vegada més vermella, fins que centenars de milions d'anys després es va reflectir en un mirall enorme cap a un gran nombre de robots diminuts. Els humans van estudiar el color d'aquesta llum, van esbrinar la distància que havia travessat i van afegir la informació al nostre mapa de galàxies en creixement constant. Un mapa que no només s'estén en l'espai, sinó també en el temps. Explorar aquesta frontera misteriosa és llegir la història del cosmos i aprofundir en les grans preguntes sobre casa nostra. Com és l'univers? De què està fet? Com canvia? I tot il·luminat amb un mapa de llum antiga.
Bueno, pues espero que os haya gustado el documental, que fue producido precisamente por el grupo de DESI y por muchos de la gente que trabajamos ahí, de los científicos. Habéis podido ver, por ejemplo, a Andreu Font-Rivera, que es miembro del IFAE, de hecho es líder de uno de los grupos grandes que está dentro de la colaboración. Y bueno, lo que había pensado en un primer momento es hablar un poco, porque habéis visto a muchos científicos diferentes y científicas de muchos países, y os voy a decir mi trayectoria personal rápidamente, por si alguien se anima a ser científico en el futuro y saber cuál es una de las formas de llegar. Después de eso, mi idea era explicar un poco más acerca de la energía oscura, que como habéis visto se ha mencionado un poco, pero no se ha ido al detalle. Y lo último es que este documental se hizo después del primer año de datos de DESI. Ya llevamos 3 años y estamos empezando a analizar hasta el 5.º año. Entonces, hemos descubierto muchas cosas desde este primer momento hasta ahora, y la idea es que en los siguientes año y medio ya tengamos los resultados más o menos definitivos y sigamos descubriendo más. Menciono esto porque desde los años 90, que se detectó la energía oscura, lo que se vio es que el universo, en vez de ir contrayéndose, que es lo que se hablaba en ese momento con el Big Crunch, o que se seguía expandiendo de una forma lenta, lo que se vio es que se estaba, en vez de decelerando, que es lo que se esperaría si solo hubiese gravedad. Estamos acostumbrados a la gravedad, que dejamos caer algo al suelo y va para abajo. Es decir, los cuerpos con masa tienden a juntarse. Entonces, si en el universo solo hubiese masa, en principio esperaríamos que el universo empezaría poco a poco a hacerse más pequeño una vez de una primera fase de expansión por alguna razón. No vamos a entrar todavía en detalles. Entonces esperaríamos eso, pero lo que se detectó en los 90 era lo contrario, que el universo se expandía cada vez más rápido. ¿Qué ocurre aquí? Energía oscura. ¿Por qué energía oscura? Porque es algo que no conocemos. En primer momento se pensó en la constante cosmológica, que era un término que introdujo Einstein en un momento que todavía no se sabía que el universo se expandía, y dijo, voy a meter algo en mi ecuación para que el universo no se mueva y sea estático. Y después se empezaron a ver las observaciones y además teóricamente se vio que ese modelo no funcionaba, y Einstein siempre dijo que fue su mayor error. Y después, al cabo de 80 años, pues se vio que a lo mejor era no su mayor error, sino estaba viendo cómo podría ser el universo. Y ahora con estas medidas, con este telescopio y otros muchos que hay ahora mismo en el mundo, lo que intentamos es entender exactamente qué es esa energía oscura. Y bueno, empezando por lo que decía, yo soy Jonas Chávez, soy natural de Cáceres, pero estudié físicas en Salamanca, porque una de las formas más sencillas de acceder a astrofísica es a través de la carrera de física, porque tiene un gran componente de matemáticas. También dedicamos muchísimo tiempo a programar, porque tenemos tal cantidad de millones de datos, como estamos hablando 40 millones de galaxias, pero necesitamos simulaciones que hacemos del universo. Esto hay que programarlas, necesitamos superordenadores, y hay también gente que entra desde ese punto, desde una ingeniería informática. Pero aún así yo creo que lo más común sigue siendo por la parte de física. Después de eso trasladé a Madrid, hice un máster en astrofísica y ya empecé mi doctorado en Teruel. ¿Por qué en Teruel? Una ciudad de 30.000 habitantes, ¿qué haces haciendo astrofísica? De hecho, cosmología, que es lo que estudiamos aquí, el universo como un todo, es porque en el Pico del Buitre, allí se puso un observatorio y están ahora mismo haciendo otro cartografiado de galaxias como este. Es diferente porque este utiliza espectros, que es esta descomposición de la luz en todos sus colores. Si conocéis Pink Floyd, la típica Dark Side of the Moon. Aquí en este otro cartografiado lo que hacen es poner filtros de diferentes colores y hacen fotos, por así decirlo. Y tienes como un espectro de baja resolución, pero te permite hacer otra serie de cosas. Entonces empecé mi carrera, después me fui a Chicago, a uno de los centros con superordenadores más potentes del mundo, porque yo me especializo precisamente en estas simulaciones de galaxias y entenderlas. Y allí estuve 3 años, el cambio de Teruel, 30.000 habitantes, al área de Chicago de unos 20 millones. Y después ya, motivos familiares, decidimos volver, mi mujer y yo, a España. Fuimos un primer momento a Donostia, estuvimos allí 2 años y después ya hace unos 2, casi 3 años, ya nos movimos aquí a Barcelona. Y menciono todo esto de nuevo porque para ser científico necesitas moverte mucho, al principio al menos.
Esto es por la razón de que vas a ir a muchos grupos diferentes de investigación y vas a ir aprendiendo qué es lo que hacen cada uno de ellos. Cada grupo tiene una especialidad y, por ejemplo, me sirvió muchísimo estar en Chicago para aprender de los mejores del mundo allí, a hacer estas simulaciones de galaxias y a interpretarlas. Y de hecho eso es algo pues, que traje aquí y es una de las cosas que más utilizo a día de hoy, porque aquí el grupo era más observacional, digamos, más tomar las medidas y utilizar las teorías que tenemos cuando se hablaba de escalas grandes, cuando todavía puedes utilizar papel y boli, por así decirlo. Y después cuando vas a las escalas más pequeñas, es decir, cuando las distancias son más pequeñas de las galaxias, tienes muchísima información extra que ganas, pero ya necesitas estas simulaciones del universo. Y sin ellas pues no puedes hacer ahí nada. Pero bueno, ya volviendo más al tema de la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Como ya he dicho al principio, esto es algo que, digamos, nos inventamos para explicar por qué el universo no se contraía y se iba expandiendo. Pero hay ahora mismo en el mercado, no sé, unas 40 y pico teorías diferentes de qué puede ser la energía oscura. Y todavía no hemos llegado a entenderlo bien, pero hemos construido esta serie de telescopios para intentar descubrirlo. ¿Qué es lo que estamos mirando exactamente? ¿Cómo se descubre qué es la energía oscura? Lo que hacemos es medir esta energía oscura, esta expansión del universo, cómo cambia a lo largo del tiempo. Como estaban diciendo en el documental, la luz que viene de las galaxias más distantes tarda más tiempo en llegar hacia nosotros. Entonces el universo se comporta como una máquina del tiempo. De hecho, no estamos acostumbrados a esto, pero cuando escuchamos un trueno, ¿no?, y vemos primero el rayo, no nos planteamos, bueno, claro, tiene que venir después y no ha sucedido a la vez. Es decir, es algo que todos entendemos. Pero en realidad cuando nos miramos las manos a esta distancia, estamos viendo cómo era nuestra mano hace unos 30 nanosegundos, creo. No me citéis con eso, pero creo que era del orden de nanosegundos. Si miramos a la Luna, la vemos como era hace 1,3 segundos. El Sol, los famosos 8 minutos que se suelen mencionar. Pero claro, una vez que empezamos ya a ver galaxias muy lejanas, sí que podemos ver la historia del universo. Esta máquina del tiempo estaba hablando. Andrómeda, la más cercana, creo que era 1 millón de años. Y ya empezamos a salir fuera, estamos hablando de miles de millones de años. Y en esos miles de millones de años, ahí es donde ya entramos nosotros. Es la parte que nos interesa. ¿Por qué? Porque ya podemos ver un volumen suficiente del universo, suficientes galaxias, para empezar a crear estos mapas y tener estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a unas determinadas galaxias que están a una distancia, digamos pues 1.000 millones, 2.000 millones, hasta 4.000 millones de años. Con eso empezamos a medir esta distribución de las galaxias. Utilizamos métodos estadísticos, desde luego ordenadores, porque con la cantidad de galaxias que hay no hay otra forma de tratar los datos, y entendemos en ese punto, digamos, de qué está hecho el universo y cómo se está expandiendo. Después vamos a una distancia mayor todavía, volvemos a hacer lo mismo. Mayor todavía, volvemos a hacer lo mismo. Y así vamos poniendo esta serie de puntos, de medidas, a lo largo de la historia del universo. Y después, ¿qué hacemos? Interpretamos todas a la vez. Y de ese modo sabemos cómo de rápido se expandía el universo hace prácticamente en el inicio. Esto no viene de nuestro experimento, pero son del fondo cósmico de microondas, que a lo mejor algunos conocéis, que son medir en el radio. Antiguamente las televisiones, cuando tú veías la niebla esta blanca, creo que era un 5% de eso, era este fondo cósmico de microondas que venía del inicio del universo. Entonces, ahí tenemos medidas. Y después ya tenemos todas nuestras medidas que estamos haciendo en diferentes tiempos con galaxias. Y vamos trazando cómo de rápido se expandía al principio del universo y más cerca, más cerca, más cerca, y tenemos toda esta historia de la expansión del universo. Y ahí ya podemos coger nuestros modelos de la energía oscura, coger esa constante cosmológica de Einstein y decir, ¿se comporta así el universo, la expansión o no? Y hasta justo este experimento creíamos que sí. Y decíamos, bueno, un universo, digamos, aburrido, se comporta como esta constante cosmológica. Las teorías que había desde el punto de vista ya de física de partículas eran que tenía que ver con la energía del vacío. No quiero ir al detalle aquí, pero la idea es que el universo en ningún punto está realmente vacío. Existe una energía por el hecho de haber unos campos, hay partículas subatómicas, sabemos, ¿no? Y todas estas partículas son excitaciones de ciertos campos. Por el hecho de existir esos campos hay una energía y esta energía podría ser responsable de esa expansión.
Lo que pasa es que la diferencia entre esta predicción teórica de la gente que trabaja en física de partículas con lo que medimos son unos, depende de cómo lo hagas, entre unos 60 y unos 100 órdenes de magnitud, es decir, la predicción más fallida de la historia. Entonces, claro, había ideas de que podía ser eso, pero claro, no había una demostración. Y ahora cuando empezamos a medir estos últimos datos, estamos viendo que no se comporta como se comportaría una constante cosmológica, que está cambiando esta expansión acelerada a lo largo del tiempo, y que antes se expandía más rápido y ahora está empezando a expandirse más lento y de hecho a decelerar. Y claro, esto es algo que cambia completamente toda la concepción que teníamos, no ya solo en cosmología, sino en física en general, porque estamos hablando que esta energía oscura es el 75% del universo, cuando ves en términos de materia y energía. Claro, es el componente número uno. Después tenemos la materia oscura, que es un tipo de materia que sabemos que interacciona por gravedad, porque vemos que se comporta como una lente y modifica la luz como si hubiese ahí un cuerpo masivo. Pero no sabemos todavía qué partícula hay detrás. Sabemos que es subatómico, que es como si fuese un protón, un neutrón, tiene que ser una partícula, pero no sabemos cuál es. Es la teoría mejor que tenemos. Y después está solamente un 5% de la materia normal, que es de la que estamos hechos nosotros. Entonces, claro, estamos hablando de esta energía oscura del 75%. Creíamos que era una cosa, de repente parece ser algo diferente, y ahora es cuando los teóricos están empezando a sacar muchas teorías diferentes de decir, bueno, a ver qué puede estar creando esto. Y se están hablando de estos campos que estaba hablando antes, es decir, que sería de física de partículas un nuevo tipo de campo, un nuevo tipo de esto que generan como las partículas que conocemos, uno diferente y que está evolucionando con el tiempo, y es lo que hace que evolucione esta expansión del universo. A día de hoy tenemos medidas de bastante precisión. Cuando se trabaja en ciencia, física de partículas, se quiere tener una precisión de 5 sigma. ¿Qué significa esto? Que es una probabilidad en muchos millones que no estés haciéndolo bien. Creo que era del orden de... era más difícil que ganar la lotería o algo así. No recuerdo exactamente, pero quiero decir que sea algo muy confirmado. Ahora mismo no tenemos esa significancia, estos resultados. Tenemos unos 3 sigma, que son un 99,9%, o 4, dependiendo con qué lo combinemos, pero no hemos llegado a esos 5 sigma. Lo que ocurre es que, claro, estamos en tercer año. Ahora vamos a tener los datos del quinto año muy pronto. Que este experimento ha sido espectacular en lo siguiente: siempre hemos ido por delante de las previsiones, que normalmente suele pasar lo contrario, pero incluso teniendo en cuenta el COVID, que hubo un incendio allí y que por poco se quema el telescopio. Se rompió una de las piezas que giraba en una de las ruedas y también tuvieron que arreglarla, y aún así seguimos como medio año por delante, hasta el punto que se va a extender un año extra para coger todavía más datos, porque nos sobra el tiempo y el dinero que se había puesto. Entonces, claro, la idea es que con estos siguientes datos que vamos a tener, de los próximos que estamos ya empezando a analizar en nada, y terminaremos de coger los datos, vamos a tener ya una significancia mucho mayor y vamos a poder decir con más seguridad si de verdad no es una constante cosmológica y es otra cosa. Y no solo eso, empezar a ver bien las propiedades de esto, que por medio de medir esta expansión en diferentes distancias, y saber cómo evoluciona, y ya dar todos esos datos a los teóricos, y que puedan tener teorías y comprobarlas cuál es la más posible para la expansión acelerada del universo. Y bueno, he hablado mucho, hemos tenido un vídeo largo, así que me gustaría que si tenéis cualquier duda acerca de lo que he estado explicando del vídeo, que podáis preguntar, o si no, de cualquier duda en general. Y si no las tenéis, yo puedo seguir hablando todo el rato que queráis, no os preocupéis, así que os doy ahora la oportunidad. 30 millones de galaxias dentro de lo que es el universo tampoco es una muestra muy grande. Efectivamente. Por eso lo que estaba diciendo antes de estos cartografiados como este, que hacen espectros, y otros que hacen fotos. Vale, los que toman fotos ya tenemos cartografiados que han medido alrededor de 130 millones de galaxias. Pero estamos midiendo solo 40 y aún así estamos diciendo que estamos midiendo cosas que no son capaces de medir en los otros. ¿Por qué? Por la precisión en la distancia. Si tú tomas fotos, es muy rápido tomar fotos. Simplemente escoger una
cámara gigante, pero en el fondo es una CCD, como la que tenemos en el móvil. Pones un montón de ellas, tienes un telescopio gigante y tomas fotos y vas cambiando el filtro que tienes delante. Tomas otra, sacas este espectro de poca resolución y mides la posición de la galaxia, pero con mucho error a lo largo de la componente, digamos, radial, de la línea de visión. Y eso nos permite hacer una serie de estudios, pero no de la expansión del universo tan precisos. Para eso necesitamos espectros, porque al descomponer esta luz podemos ver algunas líneas de emisión que tienen las galaxias con mucha precisión. Y al ver esa línea y ver dónde se encuentra, si se encuentra más hacia el rojo, significa que está más distante, si está más cerca al azul, está más cerca de nosotros, y podemos tener con mucha precisión ese mapa en 3 dimensiones. Porque en 2 dimensiones, como digo, en el fondo siempre las estamos viendo, ¿no? Siempre al hacer la foto. Pero esa tercera dimensión es lo que lleva este telescopio y es lo que lo ha hecho tan importante. De hecho, comparado con el anterior que hacía lo mismo, en 2 meses de datos de este telescopio se tomó tal cantidad de espectros como en 15 años de todos los telescopios anteriores. O sea, fue un cambio total. ¿Sí? Con estas últimas investigaciones y todo lo que estáis conociendo, ¿tú crees en vida extraterrestre? A mí lo que me resulta, punto de vista obviamente personal, estoy hablando ahora, me resulta muy difícil pensar que en toda la inmensidad esta del universo no haya vida. ¿Por qué razón? Antes se pensaba que el sistema solar era muy especial, que tener planetas era algo muy especial. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos visto con telescopios suficientemente precisos otros planetas y otras estrellas y habíamos detectado los planetas a su alrededor. Ahora, cada estrella que miramos hay planetas. Y cada vez vamos detectando más, ya tenemos sistemas de, creo que el que más tenía hasta ahora eran 6 planetas. O sea, cuanto va mejorando la precisión de nuestros instrumentos, vamos viendo más de estos planetas. Y algunos se encuentran más cerca de sus estrellas, algunos más lejos, unos tienen estrellas más azules, otros más rojas. Pero es que hay tal cantidad de estrellas, estamos hablando de miles de millones de estrellas simplemente en la Vía Láctea. La Vía Láctea tampoco es de las galaxias tan grandes, más grandes, hay más grandes todavía, muchos más. Y tenemos miles de millones de galaxias en total. Entonces estamos hablando de una cantidad tremenda de posibilidades de que alguno de estos planetas se forme vida. Y no solo eso, estamos hablando que en la Tierra ha habido 4.000 millones de años de la vida, pero el universo tiene 14.000 millones de años. O sea que esta vida se puede haber generado muchísimo antes o se puede generar en un futuro. Pero no sé, personalmente me parece muy difícil que estas condiciones que se han dado en la Tierra no se puedan dar en otros sitios. O que exista una vida completamente diferente a la de la Tierra. Pero me parecería muy extraño. Dicho esto, con esto no estoy diciendo que tengamos platillos volantes que nos visiten y que nos roben las vacas y que nos hagan pintadas en los sembrados y eso, ¿no? Pero quiero decir, estoy hablando como el concepto de vida y después la evolución de la vida hacia especies inteligentes. Yo, por lo mismo que digo, no sé qué condición tan especial se tiene que haber dado en la Tierra que no se dé en otros sitios. Porque no es que nuestra estrella sea especial, es una estrella pequeñita y muchísimas iguales. Nuestro planeta tiene los mismos componentes que tienen las estrellas, en el fondo somos lo típico que se dice de polvo de estrellas, ¿no? Y no tenemos nada especial. O sea que... Sí. La energía oscura es igual en todas las partes del universo. Por ahora, la teoría que teníamos era que sí. Es decir, no había perturbaciones en la energía oscura. Pero si empezamos a descubrir que de verdad depende con el tiempo, esto ya podría ser, porque estaba hablando un concepto de un campo, entonces sí podría haber fluctuaciones y podría ser ligeramente diferente. Estoy hablando dentro del universo observable. Universo observable, no sé si conocéis el concepto, pero es lo máximo que podemos llegar a ver, dado que la luz tarda su tiempo en llegar a nosotros. Es enorme, pero sigue siendo una porción del universo, pues no sabemos cómo de grande es el universo total. No se sabe ni siquiera si es infinito. Ahí podemos hablar sobre todo de nuestro universo local, lo que podemos llegar a ver. Podemos llegar a extrapolar un poco
de cómo sería el universo un poco más allá, porque sería muy raro que de repente hubiese un muro y te chocases, ¿no? O sea, espera una transición. Pero respecto al universo completo eso no se sabe. Entonces, dentro del universo local, hasta ahora se creía que era algo constante, ahora con estos nuevos descubrimientos puede que haya fluctuación y puede que sea un poquito más fuerte en uno o que un poquito menos fuerte en otro, es decir, que haya una expansión un poco más grande en unas zonas que otras. Todavía no es algo que miremos en profundidad, porque todavía estamos intentando descubrir si cambia con el tiempo o no. Pero sí es muy buena pregunta porque eso será en un futuro, si conseguimos demostrar esto y no es una constante cosmológica, una de las cosas que miraremos. Y ya yéndonos fuera del universo local, no voy a ir mucho al detalle, pero solamente para que tengáis una idea de por qué hablo tan diferente de uno y de otro. La teoría más sencilla que te explica cómo hemos llegado aquí al universo, desde el principio del Big Bang hasta ahora, es la teoría de la inflación. No es algo comprobado totalmente, simplemente es lo que lo mejor lo explica. No estoy diciendo que hayamos medido y hayamos dicho tiene que ser inflación y no puede ser otra cosa, no, pero explica muchas cosas que no podemos explicar sino de otro modo. Y esta teoría lo que nos dice es que en el universo primitivo hubo una fase muy rápida de expansión. Y esa fase paró. Y el tema es que en diferentes regiones del universo puede parar en diferentes momentos. Eso quiere decir que en partes muy lejanas del universo observable puede que todavía esté en fase de expansión, en otras partes puede que parase mucho antes y puede que por eso las condiciones sean diferentes en diferentes lugares de este universo más grande, que hay gente que le llama multiverso, pero no confundir con lo que sale de los superhéroes que se transportan a uno y está el otro que es igual, ¿no? No, esto es simplemente el universo en la parte espacial, digamos. Entonces, ya yéndonos fuera del nuestro, puede haber otras cosas y puede haber una física diferente y no es algo que podamos decir a día de hoy. Por eso realmente cuando hablamos del universo nos solemos referir solamente al local que tenemos cerca. ¿Yo me puedo apuntar hacia la pregunta? Por supuesto. A ver, yo entiendo perfectamente todo esto del modelaje, bueno, perfectamente, a ver, intuitivamente, ¿no? Todo el tema del modelaje según las distancias, ¿no? Y las velocidades de las galaxias, ¿no? Pero claro, hace unos años, bueno, hubo primero el satélite COBE, ¿no? Que hizo unas fotografías de lo que era el mapa del universo conocido en la radiación de microondas, luego el WMAP, ¿no? Que fue mucho más preciso. Exacto. Y medía un poco la entropía, ¿no? del universo en los primeros momentos, cuando aún no se había fabricado la materia, de hecho era la primera luz, ¿no? Que se liberaba y que nos ha llegado en forma de microondas por la expansión, ¿no? Del universo que se va aplanando, ¿no? Y este modelo que consiguió el WMAP, que aún no eran galaxias propiamente dichas, ¿lo metéis dentro de los modelos de simulación? ¿Y cómo vaciáis? Es decir, claro, porque eso es energía. A partir de ahí lo que estabais midiendo son galaxias, con lo cual hay una evolución, ¿no? De millones de años para que esa materia acabe convergiendo y se convierta en galaxias. ¿Cómo simuláis ese periodo, ¿no? ¿Cómo lo adaptáis? Vale. No se me cuesta, ¿no? Estaba intentando evitar esto, pero ahora que me preguntas, si es muy complejo y en algún momento no entendéis algo, preguntarme y lo intento explicar mejor. Vale, las medidas del fondo cósmico de microondas son del universo primitivo cuando tenía unos 300.000 años. ¿Vale? Es decir, digamos parte bebé, porque ahora estamos hablando que tiene 14.000 millones de años. O sea, esos 300.000 años, la especie humana, desde el hombre cromallón, tiene eso, ¿no? Más o menos. O sea, en tiempos del universo muy pequeño. Vale, ahí lo que medimos en realidad era una mezcla que se llama Baryon Photon Plasma. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en el Sol. El Sol le vemos una bola, pero en el interior del Sol no es ni un sólido, ni es un líquido. Los fotones que salen del núcleo del Sol creo que tardan 1 millón de años en llegar a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísima densidad, que es lo que pasa en el universo. El universo en el fondo es la historia desde el Big Bang, está todo muy concentrado y ahora, como podemos ver en el universo, vemos sobre todo vacío. Entonces, esa expansión, ¿no? Pues si vamos atrás en el tiempo, está todo muy concentrado. Tan concentrado que la luz ni siquiera podía escapar de la materia. Como pasa dentro del Sol, pues tenía que ir luchando, iba pegándose con todos los electrones y para poder avanzar un poco, pues tenía todos estos choques. De repente llega un momento que baja la densidad y esta luz ya puede escapar. De ahí nos viene el fondo cósmico de microondas, de ese primer momento. La luz tenía mucha energía en ese momento, pero ¿por qué lo vemos en el microondas? Por todo este corrimiento al rojo. Por la expansión del universo hace que estos fotones
dicho mal y pronto, se vayan haciendo más grandes y al hacer más grandes va perdiendo esa energía y se van moviendo hacia el rojo en el espectro y ahora los detectamos con el microondas. De hecho, la primera detección fue que estaban con una antena y en esta antena medían y veían que había un ruido. Un primer momento creyeron que eran cagadas de paloma. Entonces subieron, lo limpiaron todo, seguía el mismo ruido. Y ya llegó un momento que fueron a la universidad que había cerca y preguntaron, dijeron, oye, ¿sabéis qué es esto? Y dice, sí, la señal del inicio del universo, que confirma la teoría del Big Bang. Y dice, vale. Y le dieron un premio Nobel, obviamente. Entonces, ese fue como el primer experimento. Después vino COVID, vino WMAP, que mencionaba, y después Planck, que de hecho ha sido un experimento europeo, que yo también colaboré en su momento, ya terminó. Y las mejores medidas, que hay que decirlo cuando no son los americanos, del Fondo Cósmico de Microondas son europeas. Y hemos participado todos los países de Europa mucho. Y con estas medidas, entonces estamos viendo, como está diciendo, el universo en una etapa muy temprana. Y tenemos esta mezcla de luz con materia que estaba allí súper compacta. En las zonas que había más densidad, es decir, hay una sobredensidad ahí, generaban ondas de presión, como puede haber en el sonido. Cuando tú, por ejemplo, pegas un golpe con una botella, ¿no?, y que salen esas burbujas, pues ese tipo de ondas de presión. Y estas ondas de presión, estas zonas que había mayor cantidad de materia, se juntaron y empezaron a viajar hacia afuera. Entonces, al ir viajando, cuando medimos esa radiación, vemos precisamente que hay un exceso de fotones que nos vienen, de luz, que podemos ver en esas distancias. ¿Qué ocurre? Esto sigue viajando y era materia. En esas zonas que tenías más materia, se te crean más galaxias después. Entonces, vamos a la distribución de galaxias y vamos a un determinado tiempo y medimos esos circulitos, ese exceso de la cantidad de galaxias. Por eso dicen que necesitamos los mapas en 3 dimensiones para medir esos excesos, y lo medimos cuando el universo era más temprano, a lo mejor así. Sigue el universo expandiéndose y lo medimos un tiempo más cercano, ahora es así el anillo. Sigue y ahora sigue siendo más grande. Y realmente lo que hacemos es eso, medir esos tamaños de esos anillos, cómo van creciendo con el tiempo, y es lo que nos permite trazar desde que el universo era bebé hasta ahora esa expansión. Y es lo que metemos en nuestros modelos para entender si es energía oscura o es otra cosa. La entropía del momento inicial, digamos que es escalable a más o menos a tiempos actuales, ¿no? Es la misma distribución de galaxias. Sí. A grandes... Exacto. Es como que ya en el momento que se separa, ya dejas de tener ese acople entre la luz y la materia, y ya la materia empieza a viajar sola, porque si no, mientras tengas acople, pues puedes otra vez volver a la misma temperatura, lo que está diciendo la entropía, y eliminar estas fluctuaciones. Pero como ya se separan, ya empiezan a crecer las de la materia y conservan eso de ahí en adelante. Y es algo que ya se ve en la distribución de galaxias, es decir, no va a cambiar, siempre se va a poder ver ahí. Antes has comentado que la expansión se estaba desacelerando. ¿Se puede saber desde cuándo se está desacelerando? Sí. De hecho, esto es una de las cosas que medimos ahora. No está 100% seguro, por lo que estaba hablando, que no tenemos suficiente significancia, pero la idea es que cuando miras la composición del universo, que es lo que domina la expansión del universo en cada momento, en un inicio, antes de incluso de ese universo bebé que yo estaba diciendo, te lo domina sobre todo la radiación, la luz. Después, cuando llegamos a la época del fondo cósmico de microondas, ya te está empezando a dominar la materia. Te sigue dominando la materia hasta hace unos 6.000 millones de años, que empieza a dominar la energía oscura. Y después de esa época, creo que estaba dentro de unos 3.000 millones de años o algo así, es cuando empezamos a ver esta fase que decelera. Lo digo porque no estoy seguro, porque nosotros, en vez de utilizar millones de años o incluso parsecs, que a lo mejor habéis oído, utilizamos redshift, que es este corrimiento al rojo. Y medimos las distancias con esto. ¿Qué quiere decir? El redshift, simplemente 1 más el redshift, es lo que se te mueve una línea de emisión de estas.
lo que se te dilata. Si está, por ejemplo, imaginaos en las longitudes de onda del óptico, del color, digamos, verde, que son unos 4000 Astrom, si estuviésemos a Redshift 1, significa que lo veríamos a 8000, más allá todavía del rojo, en el infrarrojo. Entonces eso es lo que realmente utilizamos para medir las distancias, y cuando hacemos los estudios entonces estaría por 0.3. Y creo que son unos 4.000 millones de años, 3.000, no estoy totalmente seguro, pero la idea es que es algo muy reciente. Y nos cambia totalmente las teorías, porque hasta ahora, si habéis escuchado alguna vez qué iba a pasar en el universo en el futuro, todo el mundo decía, el universo va a morir de frío. ¿Qué pasa? Como cada vez se expande más rápido, cada vez de frío. Cada vez las galaxias van a estar más lejanas unas de otras. Va a llegar un momento que va a haber tanta distancia entre una galaxia y otra que prácticamente no vamos a ver nada externo a nuestra galaxia en el cielo, a no ser que tengamos un supertelescopio. Llegaría un momento que ni siquiera eso. Y dentro de cada galaxia se iba a ir agotando el gas, produciendo estrellas, las estrellas iban a morir, y va a llegar un momento pues que solo quedasen los cadáveres de las estrellas, que son las enanas blancas, las estrellas de neutrones, agujeros negros, e incluso esos se evaporan. Así que llegaría un momento que el universo no quedaría nada. Esa es la teoría. Pero claro, eso sí es expansión cada vez más rápida. Si de repente la expansión se frena, a lo mejor lo que ocurre es lo contrario, que era el Big Crunch que decía antes en un momento, y es que llegaría un momento que esta expansión dejaría de empujar el universo y la materia empezaría a traer. Y empezaría todo a juntarse de nuevo, empezaría a subir la temperatura, empezarían a juntarse unas galaxias con otras, y sobre todo los cadáveres de estrellas, los superagujeros negros, hacerse cada vez unos más grandes que otros, y llegaría un momento que prácticamente volverías al inicio del Big Bang. De hecho, hay teorías del universo cíclicos que hay muchas fases de estos, como esta, de expansión y contracción, expansión y contracción. Entonces, esa ahora se vuelve a abrir como una posibilidad, que durante 30 años, 30 y algo, se pensó que no iba a poder ser y que simplemente esta muerte es frío, pero ahora parece que puede ser de calor. Només una cosa, que quan ha dit redshift vol dir desplaçament al vermell, allò dels espectres, és una mica de mesura que fan servir desplaçament al vermell. I perquè, clar, com pronuncia en anglès guai, ¿no? Sí, sí. Bueno, usted acaba interpretando, ¿verdad? Perdona, es que todo lo que hacemos realmente, como nos comunicamos con otros investigadores de todos sitios, y eso trabajamos todo en inglés. Entonces, muchos de los conceptos los definimos sobre todo en inglés, y algunos, de hecho, no sé si tienen traducción. Entonces, pues... Sí. Una pregunta. Si el previo a un Big Bang podría ser lo que tú estabas explicando hace un momento, que venimos antes del Big Bang de una compresión que después vuelve a hacer... O sea, ¿puede haber habido un ciclo anterior a este? Sí, de hecho, le llaman a esto, teoría, no estoy diciendo que esté demostrado para nada, les llaman eones, cada una de las expansiones. Hay gente que utiliza los eones para 1000 millones de años, creo que sobre todo en geología y eso, pero esto sería como el eón del universo, es cada periodo de expansión y contracción. De hecho, en principio, podría haber señales de estas, de otros periodos anteriores, y la gente las ha buscado y no las ha encontrado. ¿Qué serían? En este fondo cósmico de microondas que hablaba del universo bebé, tendrías ciertos recuerdos de cómo era la distribución en el eón anterior. Esto, de hecho, Penrose lo dijo, que él tiene un premio Nobel y tal, que después de ganar el Nobel sus teorías ya parece para ganar otro, pero tuvo esa idea, lo han estado midiendo y por ahora no se ha encontrado nada. A lo mejor se encuentra cuando haya más precisión, no lo sé, pero sí, hay varias teorías de estas y es una de las posibilidades. Hay muchas. Hay, igual que para energía oscura decía que había unas 40, para esto habrá algo parecido. Realmente hay que proponer teorías diferentes, ir a los datos y ir comprobando si son correctas o no, si se comportan como esperamos y ir mejorándolas. Porque es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en la física de partículas que se tiene. Tenemos cada vez, se están empezando a ver más anomalías, pero todavía no hay una teoría clara que las pueda explicar. Entonces, por eso es muy importante el trabajo de los teóricos, aunque a veces sean teorías que no tienen nada que ver, simplemente en el hecho de hacer esas teorías se progresa mucho con las matemáticas y en muchos campos y es muy importante.
Me he leído que había alguna hipótesis que también hablaba de que la expansión o la energía oscura también podría ser como una explicación de que no se comporta igual la teoría de la relatividad en distintos entornos dentro del universo, ¿no? Como sí. Como si su comportamiento no fuera estable en todas partes, ¿no? Exacto, eso se llaman teorías de gravedad modificada. Lo que hacen es, en escalas pequeñas, es decir, dentro de la Tierra, del sistema solar, hemos medido con mucha precisión la relatividad. Se comporta tal y como esperamos, hasta un número de decimales espectacular. Si te vas incluso a estrellas de neutrones, los cadáveres de estrellas masivas, también se mide y se comporta igual. Te vas incluso a agujeros negros, no supermasivos, pero agujeros negros de unas bastantes masas solares, y estas ondas gravitacionales que hemos visto que se han medido, tú lo modelas con la teoría de Einstein y ves que funciona muy bien. Pero podría ser que cuando no estamos en estas escalas pequeñas, que cuando ya nos vamos a las escalas muy grandes, del tamaño de muchos más grandes que las galaxias, que la gravedad fuese un poco diferente y en vez de ser atractiva fuese ligeramente repulsiva, o que se comportase ligeramente diferente, o que haya términos, porque la relatividad es dentro de la geometría diferencial, no quiero ir a detalle, pero el tema es que es como de la posibilidad más sencilla que podría haber ahí, y podría haber posibilidades más complejas. Y entonces sí, también es algo que utilizamos. También con esto muchos de los otros tipos de cartografiados, los que son con fotos, porque esos nos ayudan a medir otras cosas, como por ejemplo mejor la materia oscura. Entonces también ahí se ven estas teorías de gravedad modificada y se comprueban si es algo que es así y te cambia en escalas grandes la gravedad o no. Y además también lo podemos hacer realmente con estos cartografiados. Por ahora lo que se ha descubierto es que todo es compatible con la relatividad general. Pero eso no quita que todo en ciencia en el fondo es probar que la teoría es incorrecta. Es a lo que nos dedicamos. No estamos buscando la teoría correcta, por así decirlo. Es la teoría que funciona dentro de un rango. Pero vamos probando ese rango cada vez más y llega un momento que a lo mejor en energías muy grandes o en distancias muy grandes la teoría se rompe. Entonces decimos, ahora necesitamos una nueva. Porque cuando hablamos de que cambian de teoría, son teorías, pero después tal. Bueno, realmente con Newton, para la gravedad, para todo lo que es poner cohetes en órbita, no funciona. Porque dentro del rango de escalas de la teoría de Newton, funciona muy bien. Cuando ya te vas a escalas más grandes, a otra serie de fenómenos, cambios con el tiempo y tal, para los GPS ya necesitas Einstein. Y cuando te vas ya realmente a los agujeros negros, a escalas muy grandes del universo, pues a lo mejor Einstein no es correcto. De hecho, sabemos que llegará un momento que no puede ser correcto, porque es una teoría que no describe lo que pasa en la física de partículas a más energías. Entonces necesitamos una teoría de gravedad cuántica para esos fenómenos. Y es algo que todavía no se ha conseguido. Hay muchos progresos, de hecho, hace poco tiempo, que por muchos años no había nada de progresos, y ahora hay muchísimos, y esperemos que en unos años se pueda dar un Nobel, tengamos esa teoría y podamos utilizarla. Pero igual que eso sobre todo va a ser para energías muy fuertes, en escalas muy grandes los que podemos decirlo mejor somos los cosmólogos, y cosmología es el universo a gran escala, astrofísica es cuando ya te centras en algunos objetos en particular. Y estamos intentando medir eso. De igual modo, si puedo seguir un segundo, porque estoy justo terminando este estudio, voy a mandarlo al resto de la colaboración mañana. También medir, no solamente estos temas de expansión del universo, también hacemos física de partículas. Yo, con esta distribución que tenemos de las galaxias, estoy midiendo, por ejemplo, la masa de los neutrinos. Estas partículas que tienen muy poca masa, que se producen en el interior del Sol y nos están atravesando constantemente. Creo que era la probabilidad de un 50% de que se absorban en medio año luz de plomo o algo así. O sea, es algo que atraviesa toda materia, atraviesa la Tierra, la probabilidad de detectarla es súper pequeña, pero con la cosmología podemos medir estas partículas y podemos hacer otras cosas de física de partículas. Por eso hay tantos telescopios a día de hoy que se están fabricando, porque es más barato medir estas cosas que hacer aceleradores de partículas más grandes todavía. Que de hecho sí que se va a hacer, que estuve el otro día en una reunión y se va a hacer uno de 90 y pico kilómetros, que creo que esto todavía no se conoce, en Ginebra, en el mismo sitio, pero muchísimo más grande.
Lo único que pasa es que creo que se va a terminar y va a empezar a tomar datos en 2060, creo que era, o algo así. Es la primera vez que he sentido como mi mortalidad dentro de una charla de ciencia. Es decir, este experimento se va a terminar después de que yo me muera. Digo, curioso. Es de 25 kilómetros, ¿no? Es la actual. Y eso, y ahora se va a hacer de 95 y no lo pueden hacer más grandes porque hay un lago, hay montañas, hay que lo que te pone el máximo límite ya es la geografía ahí. Y lo van a aprobar la Comisión Europea, creo que muy pronto. La ingente cantidad de datos de DESI, ¿dónde se trata? ¿Se almacena? Pues me gusta mucho que haga esta pregunta, porque de hecho aquí también, en Barcelona. En principio todo estaba en Estados Unidos, porque la idea era que iba directamente cuando se tomaban en el monte, lo mandaban a Berkeley, que es como la institución que maneja sobre todo esta colaboración, pues después tenemos, como estoy hablando, en todo el mundo, pero es como la base. Y sí que tiene alguna otra, se replican los datos, ¿no? Por en caso de que haya un fuego, haya cualquier problema. Y lo que conseguimos aquí en Barcelona, en el PIC, el Port de Información Científica, que está también allí en la Universidad Autónoma, es conseguir que también nos den todos los datos desde los brutos y ahora somos como el reflejo, es decir, como un espejo de lo que hay allí. ¿Por qué se hizo? Porque con Trump y con el cierre del gobierno, como han tenido, se lo estaban temiendo. Entonces decían, ostras, es que nos cierran aquí el gobierno, nos cierran centros de datos y no podemos acceder. Entonces aquí fuimos muy listos y dijimos, pues nosotros tenemos espacio. Y claro, eso lo que nos pone que ahora todos los datos que se generan allí también pasan desde el primer momento por nosotros. Y además damos acceso a ellos. Entonces, claro, es algo que nos pone en una posición muy importante, porque otra de las cosas que es, para acceder a estos grandes cartografiados hay dos formas. Una es poner dinero, estamos hablando de unos 250.000 por cada investigador. No tenemos ese dinero en España. Entonces lo que hacemos es, ponemos en especia. Almacenaje de datos, distribución, además eso nos da mucha visibilidad, cámaras que se utilizan ahí, en el IFA hemos hecho. Entonces, pues, de esta forma, como digamos, más inteligente, nos permite participar en todos estos experimentos. De hecho, en el IFA estamos en todos los experimentos importantes que hay a día de hoy, estamos involucrados. Sí, por supuesto. En un principio eran 5 años de toma de datos como tales, que a ver, realmente lleva mucho más tiempo de preparación, después ya la toma de datos y después ya interpretarlo. Y ahora se va a extender a un 6º año lo que es solamente la toma de datos. Y después hasta que se termine de analizar, pues digamos que a lo mejor unos 7 o 8 años, diría yo mínimo. Sí, ya tenemos aprobado DESI 2, que va a ser una extensión de varios años. Y de hecho, por eso que estaba mencionando antes de cómo colaborar sin pagar suficiente dinero, estamos viendo cómo hacerlo y mantenernos ahí, porque somos un grupo, de verdad, no es por presumir, somos uno de los grupos importantes que hay en esta colaboración. Y después, el siguiente, ya es algo que ese ya está aprobado y ya la idea va a haber la construcción, eso está seguro. Y el siguiente estamos ahora mismo intentando desarrollarlo y ver cómo se hace exactamente. Pero sí que hay mucha voluntad por seguir en esta dirección, porque sobre todo ha sido por estos descubrimientos de la energía oscura. Se esperaba, se deseaba que se descubriese algo, pero claro, el universo es como es, y si el universo es una constante cosmológica, da igual el dinero que tú pongas, que va a ser una constante cosmológica. Pero como se ha detectado todo esto, hay mucha fuerza en Estados Unidos, incluso con todos los recortes que se están haciendo, por continuar y por medir esto. Entonces sí que es algo que el siguiente seguro, 3-4 años, y la siguiente generación de instrumento por lo menos unos 8-10 habrá. O sea que sí. Yo tengo una última pregunta, pero es más de ciencia ficción, ¿eh? A ver, dispara. A ver si, en definitiva, hay otros estudios que hay, ¿no? Lo que nos viene a decir es que realmente hay un tejido en el universo, que es el que se expande, ¿no? Este campo que decías, ¿no?
que entiendo que es campo de energía cero, prácticamente cero, ¿no? Claro, energía y materia son la misma cosa. Si hay un campo que nos une a todos, ¿no? Es decir, un poco Star Wars, ¿no? Este campo no nos está diciendo que de alguna forma con tecnología avanzada podríamos hacer realidad la teletransportación. Puede ser, a ver, lo voy a decir desde este punto de vista. El efecto fotoeléctrico de Einstein, que realmente no le dieron el premio Nobel por la gravedad, teoría general de la relatividad, ni la especial, fue por el efecto fotoeléctrico, que es lo que ha posibilitado tener ordenadores, básicamente. El empezar a tener a utilizar los dispositivos cuánticos de CCDs, de todas estas cosas, fue gracias a esa teoría. Cuando él la descubrió, él no estaba pensando en ordenadores, ni en cámaras de vídeo, ni en internet, ni nada. Pero claro, de descubrir eso, ha habido un cambio completo en el mundo en 100 años. Una vez que empezamos a entender esto, puede que, dado una serie de años, que lo podamos utilizar para muchas cosas. No lo sé. Ahí la idea ya es la imaginación que podamos tener, efectivamente, y después lo que vaya... Solemos ser muy malos los humanos prediciendo el futuro, ¿no? Entonces, quiero decir, a lo mejor digo yo ahora que no y en 20 años hay algo, o digo que sí y a lo mejor no lo hay. No lo sé, pero efectivamente todo lo que son grandes descubrimientos de estos que estamos hablando, que explicaríamos el 75% de la energía del universo actual, que es una cantidad enorme. Entonces, poder entender eso, a lo mejor nos abre la puerta a nuevas tecnologías que no hemos pensado. Y es algo totalmente posible. Del mismo modo, la materia oscura. La he mencionado solo brevemente, pero es un tipo de materia que hay muchísimo más que la materia de la que estamos hechos nosotros. Sabemos dónde está, sabemos que donde hay materia oscura es donde se forman las galaxias, porque es donde cayó el gas al inicio y fue capaz de formar estas galaxias. Esa estructura que veíamos en 3 dimensiones, que era como, le llamaban una esponja, también la suelen llamar tela de araña en 3 dimensiones, que hay filamentos, que hay nodos que tienen más materia oscura y más galaxias, filamentos que la tienen a través de ella, después tienen como otros que son como hojas. Todo eso lo tenemos supermedido, es decir, esto ya no son solo simulaciones, esto lo medimos en el universo, ahora tenemos mucha precisión en los cartografiados. Esa materia oscura todavía no sabemos lo que es un tipo de materia, pero no sabemos si es de partículas mucho menos masivas que los neutrinos hasta mucho más masivas. Tenemos un espectro de cantidad de órdenes de magnitud que no se tiene ni idea. A lo mejor conociéndola podríamos de algún modo utilizarla. No sé, sabemos que interacciona muy poco con la luz, pero ¿quién dice que no interaccione algo? Que interaccione algo con la energía, con las otras fuerzas de la naturaleza que hay, que es la que mantienen unidos los átomos. No lo sabemos. Entonces, efectivamente, yo creo que es algo que siempre hay que tener la perspectiva de decir, podemos tener la típica pregunta que nos suelen hacer, que me alegro mucho que no haya tenido hoy, de ¿para qué sirve eso? ¿Y qué vas a sacar de eso? Es muy fácil preguntar esto cuando es algo que ya conoces, pero cuando es algo totalmente desconocido, yo te puedo decir que estamos buscando entender mejor la expansión del universo. Eso a lo mejor, dentro de 100 años, llega y nos genera unas tecnologías que nos permite viajar a gran velocidad en el espacio o incluso teletransportación o algo parecido. No lo sabemos, pero claro, hasta que no lo llegamos a investigar, hasta que no dediquemos esfuerzo y dinero en esto, nunca lo vamos a poder llegar a saber. Y eso de que investiguen otros, yo por lo menos no me gusta más que lo hagamos nosotros. Sí. Muchísimas gracias por todas las preguntas, de verdad.